Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Islam Latinos. Mi nombre es Amin y atestigo que no existe otra divinidad digna de ser alabada excepto Alá y que Mohammed fue su profeta y mensajero. El día de hoy estamos en nuestro primer conversatorio en Islam Latinos y vamos a tratar de un tema muy interesante, el cual es el Islam. Y para eso tenemos la grata presencia de Ayashi, Abdul Hadi y la hermana Ángela. Juntos vamos a tratar de aprender, explorar y contestar muchas preguntas que ustedes y nosotros podamos tener acerca del Islam. Bueno, Dios quiera que tengamos más conversatorios. Este es el primero y bueno, sin más preámbulo, vamos a explorar un poquito más acerca del Islam. Ayashi, cuéntanos un poquito cuáles son las bases o los fundamentos principales del Islam. Salam alaikum a todos. Alaykum salam. Alaykum salam. A ver, la pregunta no la entendí bien. Los fundamentos, ¿qué refieres exactamente? Los fundamentos o los pilares del Islam. Bueno, como la mayoría sabemos, dicen que el Islam tiene 5 pilares. El primero es el testimonio de Al-Shahada, como dicen, que no hay divinidad excepto Allah, Muhammad es su siervo y mensajero. Haciendo salat, la oración, sacando el zakat, pues la caridad obligatoria, ayunar Ramadán y la peregrinación hacia Mecca. Ahora, Esos son... no solamente en las oraciones, de hecho, el Islam como que disciplina mucho al ser humano. Vamos a ahondar un poquito más acerca de los pilares y de todo lo que el Islam conlleva un poquito más, pero estoy seguro que en esta parte del mundo a muchas mujeres les puede causar extrañeza que las musulmanas tengan una vestimenta que no va acorde de la actual sociedad. Ángela, cuéntanos un poquito acerca del rol de la mujer en el Islam y de la experiencia tuya en cómo es el llevar el Islam o profesar el Islam en América Latina. Ok, mi experiencia ha sido extraña, Okay. porque cuando me hice musulmana, pues el cubrirme era como que si estuviera disfrazándome. Okay, y lo ven aquí en Latinoamérica al menos lo ven completamente ajeno ¿Y por qué a, crees que lo ven ajeno aquí en Latinoamérica? ¿Por qué crees que esa forma de vestir, esa forma de cubrirse, de cubrir el pudor o de tener pudor, se ve de una forma extraña o rara en Latinoamérica? porque no es costumbre. Bueno, si revisamos la historia aquí en Latinoamérica, las mujeres indígenas pues tenían sus vestimentas, ¿verdad? Y no se estilaba a cubrirse la cabeza. O sí, bien es cierto, hay pueblos que sí usaban velos, como por ejemplo la tapada limeña o algunas mujeres en Claro. México, algunas civilizaciones en México también, pero con estos valores occidentales no se acostumbra y es raro ver a una mujer actualmente que se quiera cubrir. Pero realmente es muy beneficiosa para la mujer porque es parte de la identidad para quien lo usa, de cada musulmana. Y yo me siento muy dichosa de llevar el guillat. ¿Cómo usted podría definir brevemente, para darle paz a Abdul Hadi, el rol de la mujer musulmana o el rol de la mujer en el Islam? Bueno, dependiendo, porque como esposa, como hija, como hermana, en el Islam, las mujeres tienen derechos, lo cual
es como cierta protección al honor y a la nobleza de las mujeres musulmanas. Muchas gracias. Abdul-Hadi, uno de los fenómenos sociales que lamentablemente muchos medios de desinformación no cubren, pero los podemos ver en las redes sociales o en algunas páginas web, es que el Islam es la religión abrámica monoteísta de más rápido crecimiento. Se calcula que para estas fechas o para este tiempo, aproximadamente 2.000 millones de personas practican el Islam, es decir, una de cada 4 personas. Y que para finales de este siglo es muy probable que sea un tercio, es decir, una de cada 3 personas. Latinoamérica es uno de los lugares donde el Islam está creciendo de una forma bastante rápida. Eh, es muy normal encontrar mezquitas en Perú, en Bolivia, en Chile, en Cuba, en Venezuela, hay muchas. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia y por qué tú crees que en esta época está creciendo más rápido o hay muchas personas en Latinoamérica que están aceptando el Islam. Latinoamérica. Bueno, sí, es un lugar donde está creciendo el Islam y paradigmáticamente también es un lugar donde menos musulmanes hay, ¿no? Por ahora. Si lo comparamos con el resto del mundo, sí, por ahora. ¿Por qué está creciendo rápido? Bueno, con esto del Internet, con los medios, el Islam ha llegado finalmente a nosotros. ¿Por qué es que han habido tan pocos musulmanes antes? Pues por la persecución que hubo sistemática del Islam con la caída del Andaluz, con la invasión del Andaluz, que los musulmanes emigran a Latinoamérica, a lo que ahora es América, y se hace una persecución sistemática a través de la Santa Inquisición. Entonces, por mucho tiempo el Islam estuvo prácticamente vedado a Latinoamérica. No se sabía mucho, es más, ni en círculos académicos se sabía mucho del Islam, se sabía muy poco. Entonces, con la inmigración a Estados Unidos, con la exposición del Internet, los medios de comunicación, ya no se les pudo vedar el conocimiento del Islam a los latinoamericanos. Y como nosotros tenemos un legado cultural casi en nuestro ADN, porque muchos musulmanes de Al-Andalus huyendo emigraron hacia Latinoamérica, ¿ya? Y muchos de esos musulmanes se volvieron en cripto musulmanes, que con el tiempo obviamente se perdió esa identidad, pero quedaron las costumbres, quedó la arquitectura, quedaron las comidas. Entonces, para nosotros, los latinoamericanos o los hispanohablantes, se nos es fácil a veces eh, entender el Islam o acoplarnos al Islam. De todos modos, siempre existe aquello de que el Islam es algo ajeno, extranjero. Eso va a tomar más tiempo, creo, de cambiar. Pero sí, tenemos muchas costumbres que son muy islámicas, muchas comidas que son islámicas, ¿ya? Entonces creo que eso ha facilitado, ¿no?, el crecimiento del Islam, aparte de que el Islam es la verdad, es una religión racional, es una religión que toca el corazón, toca la mente. Entonces, cuando te expones al Islam, pues no tienes nada más que aceptar. Claro. O sea, tienes que aceptarlo. Ahora, el Islam, bajo el conocimiento que tengo, básicamente, o las cosas más fundamentales del Islam es que el ser humano acepta de corazón de que existe un ser supremo que y uno, es uno solo, el cual siempre ha existido, siempre va a existir, esté o no esté el ser humano, y que es el único al cual se le debe de adorar, y por lo tanto, nosotros estamos sometidos a este ente, si para las personas que no son musulmanas, que tomó por nombre Allah. Cuéntanos un poquito, Ayash, cómo es que empieza la revelación del Sagrado Corán en un lugar que para muchas personas puede sonar muy lejano, para nosotros muy cercano, y es nuestro lugar anhelado, que es la Meca, en lo que es ahora Arabia Saudita.
Sí. Bueno, bueno, para saber esto, supongo que tenemos que saber la biografía del profeta. No, el profeta, la primera revelación lo ha recibido a la edad de 40, pero antes de esto, Allah le estaba preparando. Él, por ejemplo, vamos a decir, en años antes de recibir la revelación, se acostumbraba a irse a meditar en la cueva de Árpera, y ahí se quedaba a meditar. Entonces, hasta que un día, bueno, él le apareció el ángel Gabriel y él escuchaba la primera palabra de la revelación que le decía lee, y él respondía a esa voz diciendo yo no sé leer, y igual le repetía 3 veces, me imagino, si me acuerdo bien, y hasta que le empieza a revelar los capítulos de los primeros versículos. Y esto, esto que dices es importante porque muchas personas que no tienen el conocimiento necesario acerca del Islam plantean la hipótesis, que obviamente se cae por sí sola, de que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, había escrito el Corán, cuando sabemos que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, él no sabía escribir ni leer. Por eso es lo que tú dices, que cuando se le dicen que lea, él dice que no sabe leer. Y si mi conocimiento no me falla, esta revelación empieza en un mes como el que estamos ahora, que fue en Ramadán. En una noche, correcto, en una noche que le llaman la noche del decreto. Hay un capítulo con el nombre de la noche del decreto, o el decreto, y ahí indica que en esa noche hemos revelado el Corán. Y eso es lo que nosotros, supongo, en esos días vamos a, como dicen, ver, bueno, o buscarla, mejor dicho, para aprovechar. En el mismo capítulo dice que es una noche mejor que 1000 meses. 1000 meses. Por lo tanto, sí, correcto. Por lo tanto, si mi árabe no es tan malo, es Laylatul Qadr, ¿puede ser? Laylatul Qadr, sí. Perdónenme todos aquellos hermanos y hermanas que hablan árabe, mi árabe es malísimo, sí, pero bueno. Cuando usted, hermana, ve en Latinoamérica a las mujeres que profesan la religión católica y sirven a Dios, las monjas, y andan vestidas con hábitos, o cuando hay estos ritos, uno de los muy famosos que se conoce ahí en Lima, que es el Señor de los Milagros, y ven a todas las personas andando con hábitos morados, o cuando ve, por ejemplo, a las mujeres cristianas que usan una ropa un poco más holgada y larga, ¿usted siente que hay un doble estándar acerca de la crítica para con las mujeres musulmanas que utilizan un tipo de vestimenta versus las otras mujeres que utilizan otro tipo de vestimenta? ¿Un tipo de qué? De doble discurso, o digamos, de una crítica sesgada, ¿no? De que está bien ver a las monjas así, está bien ver a las cristianas así, pero está mal ver a las musulmanas así porque las están oprimiendo, o están muy sumisas, o hace lo que su esposo le dice. Lo que pasa es que estamos en una época de desinformación y a la gente no mucho le gusta leer. Entonces también los medios se han encargado de decir falsedades y hacerlas públicas, y son errores erróneos, son conceptos que no son ciertos. Sí considero que sí hay opiniones sesgadas a respecto de eso. Ah, pero es por lo mismo que Occidente también ha influido muchísimo, muchísimo aquí en Latinoamérica. Recordemos que si revisamos la historia, tuvieron a las mujeres mestizas, a las mujeres negras, a las mujeres
indígenas, a las mujeres blancas, las tuvieron por casi igual que un lisiado, o sea que no se podían valer por sí mismas. Entonces, sí, tienen el concepto erróneo de que las mujeres musulmanas, porque estamos vestidas así, estamos oprimidas, que no nos dan derechos y que no podemos vestir libremente como se cree que, o sea, Pues vestir libremente es ir casi con poca ropa. ajá, en Entonces, este caso, perdone que le interrumpa, en este caso la pregunta ujú, cae por sí sola. ¿Por qué usted se viste así? ¿Por qué usted se cubre? ok, una porque lo mencionan en el Corán Es decir, y porque Alá lo recomienda para el sí, bienestar del mismo yo ser humano. yo me someto a la Subhanahu wa Ta'ala. ¿Ok? Yo no lo hago porque la sociedad me lo impone, sino lo hago por mí, porque Allah Subhanahu wa Ta'ala conoce a su creación. Y si pues Allah Subhanahu wa Ta'ala lo dice, es para un bienestar de nosotras mismas. Aunque el hijab no solamente es el velo, sino es toda una serie de comportamientos, de, de de actitudes. Entonces, no solamente el guía, no es solamente llevar el velo y ya. ¿Qué beneficios usted ha podido encontrar en su persona al usar ese tipo de vestimenta? ¿Cree que usted, bueno, cuéntanos usted para no... Ok, el guía a mí me da confort, a mí me da seguridad. La gente me respeta en la calle. Si voy caminando, no me va a molestar, no me va a faltar al respeto. Se siente usted más Entonces, yo me valorada siento. por lo que es, no por lo que Sí, aparenta. sí. De hecho, el Islam, hay algo muy importante, porque el Islam te llama a que aprendas, a que leas, ¿verdad? Entonces, sí, yo me siento más como que tengo un valor especial por el hecho de que solamente personas muy cercanas a mí me pueden ver sin mi hijab, me siento protegida de alguna manera. Exacto. Entonces, sí. Y eso, Y también que es parte de mi personalidad. O sea, claro, salir sin hijab ya no sería, no lo concibo. ya es algo, es una parte de usted, ¿no? Que dice, oh, no Ajá, puedo salir así porque me siento pues Identificas, descubierta, ¿no? Me siento identificada con esto. Y así es es, importante así que usted lo es. diga, es importante recalcar esto que el cubrirse, el tener pudor, es importante, pero llega a un nivel mayor cuando uno está afuera, cuando uno está expuesto con personas que no son cercanas a la familia. En otras palabras, si la mujer está en su casa con su esposo, con sus hijos, con su padre, su madre, no necesita estar cubriéndose el cabello, puede estar normal, o está en casa, obviamente siempre manteniendo el pudor. Eh, Abdul Hadi, en el Islam, una de las tantas cosas que me gusta del Islam, sí, perdón. ¿Puedo aportar un poco al tema que Claro, estabas tocando? tiene 5 sí, minutos. correcto. Sí, sí, No, ya. mentira, mentira, sí, sí. Quiero retomar un aspecto aquí importante. Eh, en la psiquis del cristiano, del occidental, hay una división. Siempre ellos han dividido. Nosotros los musulmanes somos más tauhídicos, más monoteístas, no solo en nuestra creencia de un solo Dios, sino en la manera de concebir el mundo, en la manera de concebirnos a nosotros, la manera que concebimos todo. Sin embargo, el cristianismo divide, tiene una influencia muy grande griega, de lo bueno, lo malo, lo mundano, lo divino. En la psiquis del cristiano, para que una persona sea buena, sea religiosa, sea santa, sea todas esas cosas vinculadas a la religiosidad, a lo divino, tiene que ser religiosa y no estar vinculada especialmente al sexo. No tiene tener ninguna vinculación sexual, especialmente en la psiquis católica, el cristiano católico. ¿Sí?
Entonces, una musulmana no es una persona religiosa en el sentido que el católico lo entiende, o el cristiano católico lo entiende. Es una persona que se casa, es una persona que tiene esposa, una persona que tiene hijos. Y eso a ellos les parece como extraño. Entonces, como ellos dicen, ok, no eres religiosa, la monja sí está bien que se cubra, porque es religiosa, es santa, es algo así, ¿no? Y es una persona que está alejada del mundo, de lo mundano, de lo malo, ¿ya? Pero esta no, esta tiene mujer, esta mujer tiene hijos, tiene esposo, entonces no puedes, no es por religiosa, es porque está reprimida. Aparte de aquel aspecto que en algún momento creo que lo tocaremos más a fondo, de cómo el Islam enfoca a la mujer desde el aspecto de madre o desde la madre, hace más énfasis y le da más peso y valor a eso, que el aspecto de mujer como tal, el aspecto sexual, que es el aspecto más occidental. Ese era el pequeño aporte que quería dar. Sí, simplemente para dar mi opinión, voy a pisar muchos callos con esto, pero mientras Allah subhanahu wa ta'ala esté contento conmigo, los seres humanos comunes y corrientes no somos santos. Los mejores seres humanos en la existencia de toda la humanidad, desde el primer ser humano, nuestro padre Adán, la paz sea con él, hasta el último ser humano, solamente los profetas tienen un nivel, o han tenido un nivel superior al nuestro, ¿no? Los demás, por más de que queramos, no somos santos. O sea, no podemos tener ese calificativo de santidad. No lo somos. O sea, no. Somos seres humanos que cometemos errores, nos equivocamos, pecamos, y Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. Entonces, esa santidad que te quieres, o que muchas personas se quieren autoimponer, de hecho, mucha suerte con hay eso. un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice que si los seres humanos no pecaran, nunca pecaran, Alá haría otra creación de seres humanos que pequen y pidan perdón. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ama perdonar. El sentido del perdón justamente nace del hecho de que pecamos, sino todo el sentido de arrepentimiento, de perdón, de arrepentirse, ¿no? De lo que a veces hacemos es porque tenemos la capacidad de pecar. Y como tenemos esa capacidad, porque podemos, como dice, lo hacemos, ¿no? Y no estoy justificando, no es una apología al pecado ni a la maldad, no, sino que pasa. Pasa. Es parte de nuestra naturaleza. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe, lo comprende. Y Allah ama perdonar siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de lo que hemos cometido, ¿no? Entonces, Sí. ya en algún momento, y las personas que nos ven, si así lo desean, haremos algún debate aquí para poder ver en los puntos de vista del hinduismo, del budaísmo, si es que así se dice, del catolicismo, cristianismo y del islam. Inshallah, si Allah lo permite. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en Ramadán, vamos a ir a tomar un vasito con agua y regresamos y en la segunda parte, ¿vale? Ahí nos vemos. Ok, inshallah. Inshallah. Estamos de regreso en la segunda parte. Como ustedes saben, o si no lo saben, estamos en Ramadán, entonces estamos ayunando. Eso nos da un poquito de sed en esta hora que ya podemos comer. Estuvimos hablando un poco acerca del Islam y hay un tema muy importante dentro de todas las cosas que yo personalmente amo del Islam, es la igualdad. El Islam deja de lado el racismo como lo conocemos o como lo vemos hoy en día, y vamos a dejar que Abdul Hadi nos cuente un poquito. Abdul Hadi, ¿cuál es la opinión, cuál es la visión del Islam en cuanto a la nacionalidad, al color de piel, al género, el nivel social, el nivel cultural del musulmán? ¿Cuál es la diferencia que el Islam hace? Cuéntanos un poco. Ya, bueno, el ser humano
tiende a quererse sentir mejor que el resto, ya sea por el color, por la nacionalidad, por la altura, por la forma, por lo que sea. Y ese es un problema del ser humano de que yo creo que quiere sentirse un poquito Dios, ¿no? Ser superior, ser mejor. Y este mal creo que ha estado en las sociedades desde que lo entendemos, ¿no? O sea, siempre el ser humano ha buscado algún motivo, alguna causa para poder discriminar a otras personas, crear ese concepto de el otro que no soy yo, que es diferente a mí, y también lo usa como excusa para reprimirlo, oprimirlo, matarlo, robarle y lo que sea. El Islam, alhamdulillah, y bueno, de veras, es una gran bendición porque el Islam agarra la naturaleza humana y la regula y le da entendimiento. El Islam pone un valor diferente. A pesar de que ahora vivimos una cultura actualmente que está cambiando, siempre insisto en eso, está cambiando, después nos van a parecer hermosos los asiáticos, pero los blancos, rubios o rubias, ojos azules, es como, wow, la belleza, ¿no? Y realmente el ser humano, y Allah subhanahu wa ta'ala lo dice en el Corán, que nos creó diferentes, no para que nos discriminemos, sino para que nos conozcamos y enriquecernos de alguna manera, ¿no? Pero no para discriminarnos. Es como que veas la tierra, que tiene diferentes colores, pero tú no dices, esta es más bonita que esta, ¿no? O cuando ves un caballo, sí, puedes tener tus gustos, cada quien tiene su gusto, ¿no? Hay caballos que son cafecitos, hay negros, hay blancos, hay parchados, en fin. El Islam pone un estándar muy difícil o muy bueno para romper este concepto de querer ver de menos a otra persona basado en aspectos exteriores. Y es que el mejor de los seres humanos es el que más cerca está de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y quién sabe quién está más cercano a Allah subhanahu wa ta'ala? O sea, ¿quién tiene la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Quién más lo puede saber? Puedo saberlo yo, puedo saber qué tan cerca está uno o el otro de Allah, o si Allah está complacido con esta persona. No puedo. ¿Quién es el único que sabe? Es Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es la vara con la que se mide la superioridad de un ser humano con otro. Ahora bien, sí hay diferencias entre seres humanos y hay seres humanos mejores que otros, pero nosotros no lo podemos saber. De que hay diferencias, las sabemos. ¿Quién es mejor que quién? Eso no lo podemos saber. Es más, ni siquiera tiene un tinte de género, va allá del hecho de ser blanco, ser negro, ser africano, ser asiático, ser latino, ya va más allá, más allá del género, ya, porque lo que da es un valor intangible, la cercanía, entonces creo que con si cualquier persona que entiende ese concepto, se va a librar de una grandísima cadena, ya sea que sea una persona que hace mal porque ve de menos a otras personas por su raza, por su sexo, por su estatus, sino que también a él mismo se va a empezar a ver como un ser humano, como un ser que no es inferior a otro. ¿Por qué? Más bien lo que debe preocuparle es acercarse más a la subhanahu. Y exacto, no si es superior o mejor, si es más blanco, tiene más dinero, menos dinero, más gordo, más flaco. Exacto. El Sagrado Corán es revelado en el idioma árabe, árabe clásico, y es un idioma que hasta ahorita, pues, millones de personas lo hablan, ¿no? Y resumiendo un poco lo que tú dices, Abdul Hadi, recuerdo muy bien esta parte que dice que ningún árabe es mejor, ningún musulmán árabe es mejor que un musulmán no árabe, excepto por la fe, ¿no? Excepto por el imán que tiene, ¿no? Y eso solamente lo puede ver un ente superior, que obviamente es Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, hace más de 1450 años lunares, o más de 1400 años solares, por así decirlo, el Corán empieza a revelarse en una ciudad llamada Meca, que hasta ahora existe, en lo que es ahora Arabia Saudita. Pero ¿cómo era en aquel entonces, Ayashi? ¿Cómo vivían los árabes de aquel entonces? Porque el Islam viene a regular, a ordenar y a recordar a la humanidad de que existe un solo Dios, pero sobre todo a regular
la sociedad. ¿Cómo es que vivía esa sociedad preislámica, ¿no? O lo que se conoce como la etapa de la ignorancia, cuando se ignoraba el Corán? Bueno, en ese entonces habían algunas costumbres que no eran correctas, pero yo he leído que, por ejemplo, si hablamos del tribu del profeta o Quraysh, o lo que le llaman la gente de Quraysh que vivía en Meca, en realidad ellos como dicen, creían que hay un solo Dios, pero ellos no lo van directamente, sino usan sus ídolos como si fueran intermediarios. Cada tribu tiene su, ¿cómo se llama? Pero sabían que es para esto, para llegar a las panadotas en ese entonces. Pero además de todas, bueno, esas cosas que eran incorrectas, la gente tenía unas modales, características que eran, vamos a decir, que para nosotros como musulmanes deberíamos tener, como la ser generoso, sí, correcto, tener palabra, en la palabra, cosas, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, un dicho dice que yo fui enviado para completar los buenos modales, o sea, habían buenos modales en esa sociedad, solamente vino para primero sacarlos de tener esos ídolos a crear solo Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, y después, vamos a decir, perfeccionar estas modales que tenían y quitar algunas cosas. No. Perdóname. Lo que es importante también mencionar, y quizás muchas personas que no practican el Islam se van a ir para atrás cuando diga esto. El Islam, sí es cierto, tiene 5 pilares y uno de ellos es el testificar que existe un solo Dios, que es Allah subhanahu wa ta'ala, y que Mohammed, la paz con él, fue su profeta, el último de los profetas. Pero también, como musulmán, creemos en todos los profetas enviados anteriormente, desde Adán, pasando por el profeta Noé, Abraham, Moisés, todos los profetas que anteriormente Allah subhanahu wa ta'ala enviado, ¿no? El profeta José, Jonás, Job, Lot, todos. También creemos en los ángeles. También creemos en las anteriores revelaciones, ¿no? Como la Torá y el Evangelio, ¿no? Y los musulmanes también creemos y sabemos que va a haber una segunda venida del profeta Isa, profeta Jesús, hijo de María, la paz con ellos. Correcto. Entonces sé que muchas personas van a quedarse en shock porque van a pensar de que es una religión diferente. Y lo digo esto porque lo que dice Ayashi es cierto. O sea, el Corán viene a complementar y a ordenar algunas cosas que se malinterpretaron con el tiempo, que fueron tergiversándose. Pero una cosa que quería que tú nos aclares un poquito más, Ayashi, es que el Corán también nos da mucho conocimiento, que si le preguntas a un cristiano que busque esa información en todas las Biblias que hay, o si le preguntas a un judío que revise todas las versiones de las Toradas que puedan tener, no las van a encontrar. El Corán nos trae información y conocimiento que no fue brindado antes. La pregunta sería, ¿por qué? Bueno, la obvia respuesta es porque la palabra viene del Creador, ¿no? El Creador que ha creado todo lo que vemos, lo que no vemos también, porque hay un mundo oculto, como dicen, oculto, se puede decir, que no vemos, pero también Allah subhanahu wa ta'ala lo ha creado y como dijimos, que es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala tiene que ser perfecta, ¿no? Y tiene que tener conocimientos, porque es nuestra guía en esta vida, ¿no? Lo usamos como guía. Sin el Corán, sí, dime. ¿Cómo es que el Sagrado Corán se mantiene intacto, se mantiene
mejor dicho, su versión no ha variado. ¿Cómo es que eso es posible? O sea, no existe ningún libro en el mundo que perdure más de 1000 años, ¿no? El Corán ha perdurado más de eso y va a seguir perdurando. Pero ¿cómo eso es Sí, posible? correcto. Bueno, primero porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha dicho en el Corán. Hemos hecho descender el Corán y lo vamos a proteger hasta el día del último, el día del juicio final. Pero la forma que ha podido reservar primero con escribirlo y después memorizarlo. Hay millones de personas que memorizan el Corán de la primera letra hasta la última letra y así van pasándolo a otras personas. Por eso se mantiene. Además de las copias que tenemos. ¿Tengo que aprender el árabe primero para poder memorizar el Corán o parte del Corán? No, hay muchos que solamente al escucharlo nada más memorizan el Corán, pero no saben todo su significado. He visto gente que no son árabes, pero memorizan el Corán y no saben su significado. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que hay personas que no pueden hablar el árabe, porque obviamente no es un idioma que dominan, pero sí han memorizado todo el Corán que está en árabe. Sí, correcto. Y lo han memorizado perfectamente. Okay. Ahora, Ángela, cuéntanos un poquito más de algunas figuras femeninas que hayan dejado un legado en el Islam, ¿no? Que muchas veces se habla de los profetas, se habla de los sahabas, se hablan de los califas, pero cuéntanos de alguna mujer musulmana, ¿no? Que nos haya dejado un legado. Jadilla, la esposa del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Era una mujer pudorosa, comerciante, apoyó mucho al profeta. A sus hijas también. Para complementar un poquito, si es que el conocimiento no me falla, Jadilla, la primera esposa del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ella era, como tú dijiste, una comerciante, ella tenía su negocio y ella era la empleadora del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sí, ¿verdad? así el profeta es. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, trabajaba para ella. Sí, trabajaba para ella porque el profeta, pues, llegaron comentarios a ella de que él era honrado, era un buen hombre, tenía valores, ¿ok? De hecho, ella lo apoyó hasta el último momento en las guerras. El profeta tuvo también otras mujeres, ¿no? Sallallahu alaihi wasallam. Otras esposas, sí. Okay. Ahora, Abdulhadi, uno de los temas que a mí me ha dejado, no intrigado, pero que cuando empecé a leerlo, no logré entender mucho por qué la gente le tiene pavor, terror a la muerte. ¿Qué es lo que nos dice el Islam acerca de la muerte? Ya. A nosotros nos han vendido la idea de que la muerte es algo malo. Obviamente es algo que desconocemos. No sabemos qué nos vamos a enfrentar al otro lado, y más con las amenazas del infierno, o pensamos que la realidad de la tumba es igual que esto, ¿no? Entonces te imaginas ahí metido en ese hueco, solito, aterrado, pues puede ser un poco aterrador. Y entonces le tenemos temor. Pero el Islam enfatiza en otras cosas. Yo quiero rescatar dos cosas importantes de las cuales el Islam enfatiza en relación a la muerte. Una es que es una realidad. O sea,
¿para qué te vas a quebrar la cabeza sobre si es bueno, es malo, si morirme? Sí, te vas a morir de todos modos, tarde o temprano. O sea, es una realidad, es como el hecho de ir a dormir. Imagínate qué tortura que cada vez que te vayas a dormir sufras por irte a dormir. No quieres irte a dormir porque, pero al final el sueño te va a vencer. Entonces, no, pues el Islam dice, velo como parte de tu realidad. Como ser humano vas a morir. Es una promesa garantizada en el Corán por Allah Subhanahu wa Ta'ala. Y la segunda cosa, que ahí muchos fallamos, no pensamos bien eso, y es que la muerte es nuestro retorno con Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entonces, aquí hay que hacer un pequeño análisis. ¿Qué percepción tenemos nosotros de Allah Subhanahu wa Ta'ala, de Dios? ¿Como un ser malo que nos va a torturar? Y Allah Subhanahu wa Ta'ala nos dice, si tú eres bueno, Allah Subhanahu wa Ta'ala si crees en Allah y haces buenas cosas, Allah no tiene una excusa para maltratarte, para hacerte mal. Entonces la muerte es la oportunidad del creyente para reunirse con un ser que si lo llegas a entender y ves sus bondades y toda su misericordia, pues es muy bueno. Entonces es la reunión con ese ser. Más bien la muerte debería ser algo anhelado, algo que nosotros quisiéramos. Además nos quitamos esta duda, ¿no? ¿Qué pasa después, no? ¿Qué pasa después de la muerte? Nos quitamos esa gran incógnita con la cual muchos de nosotros vivimos, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, hello, ahí tienes la gran oportunidad. El día que te mueras, no necesitas suicidarte, ¿ya? Porque no se trata de eso tampoco, pero el día que te mueras, vas a salir de esa incógnita y te vas a encontrar con Allah Subhanahu wa Ta'ala, que no es malo, es bueno. Es un ser bondadoso, es un ser misericordioso, es muy bueno, muy generoso. Entonces debería ser un acto alegre hasta cierto punto. Bueno, si la tristeza que no te volvería a ver y que tal vez si fuiste mejor que yo, pues quizás, no sé, te vea de lejos, ¿no? De aquí abajo, ¿no? Pero vaya, aparte de ese desprendimiento, de ese alejamiento, de que no volverá a ver, al menos para el que sabe que va a morir, o nosotros como individuos que sabemos que no vamos a morir, debemos verlo como algo bonito, algo chévere, algo que queremos que pase. Vamos a reencontrarnos con Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahora, si aquí en el corazón sabíamos que existe un Dios, teníamos algo ahí, porque ya nacemos con eso innato ahí en el corazón, que existe un Dios, pero lo negábamos, porque, porque nos daba la gana, por arrogancia, por lo que fuese, lo negábamos. Entonces, claro que tenemos un poquito de miedo, hay algo ahí que nos dice, o soy de una religión que sé que no es, y ya he conocido el Islam o he conocido la verdad, y sé que no va, pues la cosa no va por ahí, pero insisto en estar ahí porque me conviene, porque me siento a gusto, porque me gusta. Pues claro que le voy a tener miedo a la muerte, o peor aún, estoy donde debo estar, pero hago las cosas mal. Soy completamente descuidado y hago las cosas muy mal. Entonces, pues sí, siento temor, pero si crees en Allah, tratas al menos, sinceramente, de hacer lo mejor que se puede, no, hombre, alégrate. Espera la muerte con una gran alegría. Y Va a ser un ahí, momento chévere. y ahí la pregunta cae por sí sola. ¿Qué pasaría, no con toda la sociedad, pero voy a ser un poquito egoísta en esta pregunta, ¿ya? Sabrán disculpar, mi corazoncito. ¿Qué pasaría si los 2.000 millones de musulmanes dejarían de tener temor hacia la muerte? Uf, cambias el mundo. Dos cosas muy importantes. Una, sabes que vas a morir. De dos cosas que yo quise enfatizar. Sabes que vas a morir. No solamente toda esta locura materialista de quiero el carro más grande, quiero la casa más grande, quiero tener todos los placeres y todos los lujos del mundo, desaparecería. Porque sabes que te vas a morir. Y si entiendes que es el reencuentro con Alá, entonces tu existencia tiene la finalidad de acercarte a Él. Todo cambia. Le darías un vuelco a todo el mundo de 180 grados. Con solamente esos millones de musulmanes que tú mencionaste, que entendieran ese aspecto, cambias toda la realidad de la humanidad. La cambiarías por completo.
no serían personas desinteresadas, les interesaría más estar cerca de Dios, no los verías tan atareados que buscar la vida mundanal, no serían sus prioridades. Sí, puedes tenerlas porque Allah te las da. Si tienes la oportunidad de un carro o esto o lo otro, ya chévere, pero lo usarías en fin de acercarte a Él. Y no más bien como lo hacemos ahora. Es lo que nos aleja de... ¿Ustedes conciben o comparten el siguiente planteamiento, que el Islam es una forma de vida? Lo voy a hacer lo más simple posible, ¿eh? El Islam es una forma de vida que recomienda al ser humano alejarse de aquellas cosas que le hacen mal al propio ser humano y seguir una serie de acciones que le hacen bien al ser humano. Y si es que sobre esas buenas acciones te esfuerzas en hacer más, vas a estar más cerca de tu creador. He tratado de resumirlo en algo muy básico, muy simple. Aléjate de las cosas que te hacen mal y sigue o haz aquellas cosas que es para tu propio bien. Y si te esfuerzas un poco más, pues las recompensas van a ser para uno mismo. ¿Qué creen que le falta a ese planteamiento? ¿Cualquiera lo responde? Sí. ¿Cualquiera? Ok. Allah Subhanahu wa Ta'ala conoce a su creación y conoce de qué pie cogíamos. Entonces, por eso él pone leyes, pone restricciones, pero también pone las cosas halal, ¿verdad? Entonces, las cosas permitidas. Ya sí. Hace un momento estuve explicando un poquito acerca, y esta fue la pregunta que se me pasó, perdóname. Muchos católicos, muchos cristianos saben acerca o han oído hablar acerca de los ángeles, de los seres humanos. Como musulmanes tenemos la posibilidad, alhamdulillah, de tener un poquito más de conocimiento, y sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala también ha creado otras, valga la redundancia, creaciones que muchos de nosotros no sabíamos, o muchos de nosotros no sabemos. ¿Qué otras creaciones, aparte de los seres humanos y los ángeles, existen, o al menos tenemos conocimiento? Bueno, lo que está mencionado en el Corán habla de genios. Los genios son otra creación de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él ha creado de fuego. No es como nosotros, como sabemos, de barro, si se puede decir, no sé si es la palabra correcta. Sí, arcilla. Sí, correcto. Los ángeles sabemos que fueron creados de luz. El tema es que esta creación no podemos verlas. Nuestra vista no permite verlas. Salvo que dicen que hay algunos animales que tienen la capacidad de verlos, ver a los ángeles y a los genios, pero nosotros no. Hasta que, inshallah, como dicen, llega el día que Allah subhanahu wa ta'ala quita este velo que lo tenemos en los ojos y vamos a poder ver a todo. Pero eso obviamente va a ser en el día del juicio, en el último día. Estas creaciones, bueno, como todos sabemos, los ángeles, por ejemplo, no tienen una voluntad propia. O sea, ellos solamente saben obedecer a las palabras que dice, ellos aplican o hacen, ¿no? Pero los genios son prácticamente como nosotros, ¿no? Tienen la libertad de escoger, como le dice el término, libre albedrío, como así, si me corrigen, Maulana. Ajá, sí, correcto. Y según la versión del Islam, ellos fueron creados antes de nosotros, antes que se ha creado el ser humano. Y viven acá ¿cómo se llama? En la tierra. Lo poco que sabemos o lo que nos explican de ellos, o sea, que no son todos malos, ¿no?
Sí, obviamente, en algún momento han hecho corrupción en la tierra, han derramado sangre tal como lo estamos haciendo ahorita nosotros, ¿no? Pero hay que saber distinguir, porque no son, como dijimos, los malos. Y entre ellos pues, hay hasta musulmanes, ¿no? Y dicen que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam predicaba también el mensaje para ellos. A los genios, ¿no? Sí, a los genios, sí, correcto. ¿Qué más que puedo decir de ellos? Bueno, sabemos que bueno, uno de nuestros enemigos que nos lleva a hacer el mal, lo que el término que se dice Satanás, ¿no? Los diablos o los Satanás son, ¿cómo se llama? Son genios. Pero, ojo, no todos los genios son diablos, pero todos los diablos sí son genios. Para aclarar, como dijimos. Y ¿Algo vamos más que se puede, Molena? Sí, dime. vamos a, inshallah, dedicarle un video completo acerca de los jinns o los genios, Sí, de quién sí, fue correcto. Iblis, quiénes son sus compinches, por qué se le conoce como el ¿cómo es el susurro? Susurro en was, ¿no? Suaz. Vamos a hablar acerca del profeta Suleimán o Salomón, la paz sea con él, cómo es que él tenía la capacidad de poder dominar los genios. Y justamente es en la época del profeta Salomón, la paz sea con él, cuando dos ángeles, Harut y Marut, si no me equivoco, enseñan la magia a Pero los eso fuera genios, antes. ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso, de muchas cosas más. Pero inshallah, pero una cosa que quería mencionar es que si nos ponemos en una competencia, digamos, de 100 metros planos, vamos a alucinar un poquito, ¿ya? Ponemos a un ángel, ponemos un genio, un ser humano, pues quedamos último, ¿no? Porque en capacidad, pues se pueden mover en diferentes Así es, dimensiones. hablamos, correcto. Pero, Sí, pero... pero, por eso que tú dijiste, el libre albedrío, el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones sin ver a Allah subhanahu wa ta'ala, y esas decisiones hacen de que el ser humano pueda estar en un nivel superior. ¿Qué nos quieres Sí, correcto. agregar o comentar, Abdul-Hadi? Ya, dijiste algo muy interesante. Dos cosas quiero mencionar así rápidamente. Una es que se habla en el Islam de que hay shayatines entre los seres humanos y los genios. Sí, Ya. correcto. Y lo otro es que si tú pones a los ángeles, a los genios, al seres humanos, y por su naturaleza, quién tiene o quién puede ser el superior es el ser humano. Bueno, ¿Y Allah por subhanahu wa qué? ta'ala lo honró. O sea, discúlpame, hermano, si Sí, puedo agregar algo, porque Allah sí, subhanahu wa ta'ala desde el inicio lo honró. Bueno, pues lo hizo honró, que... Sí, correcto. que los ángeles y los genios se postraran ante él. Y uno de los motivos Correcto. que yo entiendo, y aquí puedo ser, como dice Sten corrected, que puedo ser corregido, es por su capacidad de entender la esencia de las cosas. O sea, el lenguaje y la capacidad de poder entender la esencia de las cosas. Entonces, el ser humano tiene más restricciones tal vez de movilidad, no volamos, no nos transportamos de un lugar a otro con facilidad. Es una desventaja. No podemos ver muchas cosas, es una desventaja. Y tenemos un libre albedrío, lo cual también es una desventaja. Pero esa desventaja de libre albedrío y esa falta de movilidad es lo que nos da nuestra grandeza, porque con todas las desventajas podemos entender las esencias de las cosas y podemos reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala y adorarle por su grandeza que Él tiene en sí mismo, que es en sí mismo adorable. O sea, por sí mismo, sin ayuda de nada ni nada, es adorable. Entonces, si nosotros afinamos un poco ahí la puntería, nuestra naturaleza, tenemos la capacidad de adorarle entendiendo hasta cierto punto su naturaleza, la esencia de Allah. Entonces, eso nos eleva por encima de los ángeles, que ellos no tienen libre albedrío, o sea, siempre van a hacer las cosas bien.
y de los genios, ¿ya? Que no tienen esa capacidad de entender la esencia de las cosas como nosotros las entendemos y de articularlas, el habla, como nosotros lo tenemos. Ahí, como te digo, es algo que yo he interpretado, no sé si estaré equivocado. No, creo que está muy bien. Bueno, este conversatorio hoy va a llegar a su fin, pero no sin antes dejar unas pequeñas conclusiones. Ángela, no sé si nos quieres compartir unas pequeñas conclusiones. Ok, hace rato me hizo una pregunta de que cuál era el legado que nos dejaron las mujeres musulmanas. Pues tengo que leer un poco más sobre eso, pero tengo entendido que ellas compartieron y transmitieron muchos hadices, ¿verdad? Entonces, por ahí que nos dejaron muchas enseñanzas, valores que pueden ser muy beneficiosas para hoy en día esta sociedad. Complementando un poquito, y corríjame también si me equivoco, creo que primer mártir del Islam, o sea, una persona que fallece o es asesinada simplemente por seguir el Islam, fue una mujer. No sabía ese dato, pero Sí, como usted dijo, la primera persona en creer en el Islam fue una mujer. La mujer en el Islam ha estado en el momento más difícil que un ser humano puede tener, que es el batirse a muerte porque estás en una guerra. Las mujeres estaban ahí, estuvieron ahí, como se dice, al pie del cañón, ¿no? Alentando, ayudando. Siempre la mujer en el Islam ha estado presente, tiene un valor muy, 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 muy importante. Si Dios lo permite, inshallah, podamos dedicarle un video completo como se lo merece para hablar más de las mujeres. Vamos a tener que leer un poquito más. Ayashi, no sé si nos quieres regalar unas pequeñas conclusiones en 90 segundos, un par de minutos. Bueno, mashallah, los hermanos han dicho muchas cosas. Me imagino que van a beneficiar a la persona que nos va a ver, por lo menos que termina teniendo algunos datos más sobre el Islam, como pensamos como musulmanes. Abdul Hadi, regálanos sus conclusiones. sí, Estás en silencio, Abdul Hadi. Quiero mencionar algo rápido, aunque sé que no hay mucho tiempo, pero algo sobre un tema que tú le preguntaste a Ayash antes, sobre el Corán. El Corán tiene data científica, pero el Corán es un libro tan maravilloso. O sea, ¿por qué? Porque se acopla a diferentes etapas de la historia de la humanidad. En el tiempo, tiene aspectos literarios muy importantes y el tiempo del profeta, la memorización, los versos, la poesía era muy importante. Y ahí tienes aspectos esos que cautivó a esa generación. Otras generaciones, la medicina, como en el tiempo de Jesús, ¿no? O la ciencia, perdón, hoy en día. Bueno, tú puedes encontrar, según los diferentes momentos de la historia de la humanidad, algo que tú puedas rescatar del Corán, ¿sí? Entonces, el Corán tiene mucha data científica, pero la data científica, y creo que eso es algún tema que sería bueno volverlo a tocar, porque la data científica es aquel entendimiento que nosotros tenemos de las cosas. O sea, la data científica no es la palabra de Dios, sino es nosotros vamos por ahí experimentando, y decimos, mira, he descubierto esto, para mí es una realidad, pero esa realidad puede cambiar con el tiempo, porque el conocimiento humano es limitado. Correcto. Entonces, pero, para llenar para jalar nuestras mentes, ahí está el Corán te da la científica, que ahorita, con el conocimiento que tenemos, lo podemos corroborar y decir, mira, el Corán ya lo mencionó. Hace Es más parte de 1.400 años. sí, exacto, es parte de esa belleza del Corán, que a través del tiempo, según la tendencia del momento, el Corán le da a esa generación de personas algo para maravillarse. Creo que eso es algo importante referente a esa pregunta que hiciste, y sería excelente si las personas que comparten este video o ven este video también participan con sus preguntas, con sus comentarios o con sus correcciones y desean corregirnos, ¿no? O aportarnos algo.
Bueno, mis conclusiones en principio es agradecerle a cada uno de ustedes este tiempo, comentarle a ustedes que nos están viendo o que tienen la posibilidad de ver este video que la intención que tenemos es de que esto que estamos haciendo, esto que es el tiempo que estamos invirtiendo, el conocimiento que estamos compartiendo con ustedes, solamente es con la intención de encontrar, o de que Alá esté complacido con nosotros, nada más. Estamos tratando de hacer nuestra inversión para la próxima vida, para que cuando llegue el momento y Alá subhanahu wa ta'ala nos diga, vamos a rendir cuentas, vamos a pasar revista, pues ahí podamos decir, hey, bueno, hicimos alguna que otra cosita. Y si Dios lo permite, inshallah, si Allah lo permite, vamos a tratar diferentes temas. Hay muchos temas que a mí me gustaría tratar. Podríamos hablar del Corán en sí, podríamos hablar de la biografía del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Podríamos hablar acerca más del Islam, la comparación entre las religiones, la vida de diferentes profetas. Podríamos hablar del anticristo, el último de los días, de Yuch y Majuch o Gog y Magog, en fin, diferentes temas. Pero nos gustaría, como dijo Abdul Hadi, de que este video les pueda servir a cada uno de ustedes para averiguar un poquito más. Hay una web que los invitamos a leer, a investigar, a leer, a navegar ahí. Es totalmente gratuito. Este video obviamente va a estar en nuestro canal de YouTube e inshallah también en la página web. No le vamos a pedir que se suscriban. No le vamos a pedir que le den like. Le vamos a pedir simplemente que compartan con otras personas, que lean ustedes mismos, que investiguen ustedes mismos y que Allah subhanahu wa ta'ala pueda quitar ese velo de sus corazones, que los pueda guiar y que ustedes mismos puedan averiguar un poquito más. Dennos la posibilidad de poder ir mejorando cada día con sus preguntas, con sus retroalimentaciones, con su feedback, qué podemos mejorar, qué temas les gustaría tratar, pero lo más importante, no se roben a ustedes mismos la oportunidad de saber un poco más y de quizás, si Alá lo permita, se lo permite, pueden ingresar al Islam y, ¿por qué no?, estar todos juntos y vivir eternamente en el paraíso. Ha sido un placer, mi nombre es Amin, inshallah nos vemos en el siguiente conversatorio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, o en castellano, que la paz, la misericordia y la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala estén con todos ustedes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.